Hola, ¿qué tal? Aquí Ricardo Díaz, y en esta ocasión vamos a hablar sobre términos y conceptos generales relacionados a la inteligencia artificial. Ya que todos los días salen cosas nuevas sobre este tema, pues me parece que es un buen momento para aclarar algunos términos, conceptos y varios puntos relacionados al tema de la inteligencia artificial. Entonces, empecemos. Estos son los puntos que vamos a hablar en esta ocasión. No vamos a ver nada relacionado a conceptos de programación. Son básicamente términos o ideas o planteamientos relacionados a la inteligencia artificial, como indica el título, fundamentos. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues en pocas palabras es básicamente software creado para imitar el comportamiento o capacidades humanas, ¿no? Bajo esta premisa es posible desarrollar software que pues genera resultados a situaciones que en lógica de programación tradicional pues serían muy complejos de abordar y poco prácticos. Es por esta situación justamente que en 2023 pues hay toda una tendencia relacionada a la inteligencia artificial debido al nivel de evolución que han tenido en concreto un tipo de inteligencia que también ya lo vamos a comentar un poco más adelante. Entonces, ya definimos que es inteligencia artificial, software que básicamente imita el comportamiento o capacidades humanas. No es que sea un robot que necesariamente se mueve como humano, sino nos estamos refiriendo a temas de inferencia, temas de análisis, de razonamiento, que son cosas que son características de un ser humano y que se busca que sean replicadas a través de un software. ¿Y cómo es que aprenden estas inteligencias artificiales? Porque pues tienen que aprender de algún lado y para eso se usa Machine Learning, ¿no? Machine Learning se refiere a la manera en cómo se entrenan o educan los modelos de inteligencia artificial. Un modelo es el resultado de un proceso de aprendizaje. Por eso ustedes van a escuchar o van a leer mucho los modelos de OpenAI, los modelos de la inteligencia de Google, etcétera, etcétera. Pues es porque se refieren al resultado de un proceso de aprendizaje que está relacionado con el término de Machine Learning. Entonces, pues, estos resultados son en base para que la inteligencia artificial pues ofrezca resultados de manera autónoma con un nivel de precisión aceptable, ¿no? ¿Y cómo es que ocurre este proceso? Pues se toman enormes volúmenes de data para entrenar a estas inteligencias artificiales. Y para analizar este enorme volumen de data, estamos hablando de miles de teras, pues se necesita un gran poder de procesamiento. Por eso es que muchos de estos sistemas o de estos modelos se entrenan en salas enteras de servidores con cientos de procesadores, cientos de GPUs y un montón de memoria RAM y sistemas de almacenamiento súper rápidos para poder entrenar estos modelos. Entonces, ya teniendo claro esto, pues pasemos a escenarios de aplicación, ¿no? ¿En qué cosas se está aplicando inteligencia artificial? Esto es hasta el momento del desarrollo de este contenido, cuáles son los más conocidos. Hay otros seguramente, y más adelante habrá seguramente otros escenarios nuevos que depende pues de cuánto va a evolucionar más la inteligencia artificial, pero estos son los más populares o los más conocidos actualmente. Uno de esos es la detección de anomalías. ¿A qué se refiere esto? Pues es aplicar inteligencia artificial para que aprenda una serie de patrones y detectar si existe una anomalía que se salga del patrón con el que ha sido entrenado, ¿no? Esto lo puedes ver, por ejemplo, en máquinas, en líneas de montaje autónomas, donde se usa un montón de máquinas. Pues estas máquinas tienen muchos sensores conectados y estos sensores están conectados a sistemas de inteligencia artificial que analizan la información de estos sensores y ven y comparan si están dentro del patrón que estas inteligencias han aprendido. En el momento que uno de esos sensores le dé una información que se sale del patrón, salta un aviso y es porque ha detectado una anomalía. Entonces ahí se ejecuta un plan de contingencia o se para esa máquina y pasa a revisión. Ya se verá en la situación, pero a eso se refiere la detección de anomalías. Luego está el campo de la visión computacional, que tiene diferentes áreas dentro de este.
Y es básicamente la inteligencia artificial que trabaja con procesamiento visual, que pueden ser procesamiento de imágenes o también de video, ¿no? Y existen modelos para, por ejemplo, clasificación de imágenes, que es tal cual analizar una serie de imágenes y organizarlas. Por ejemplo, uno de esos casos es el detectar diferentes vehículos por su forma y tamaño. Esa visión computacional agrupa a otros campos que son los que vamos a ver ahorita, por ejemplo, que es la detección de objetos, ¿no? Que se centra en la clasificación de diferentes objetos en una misma imagen, ¿no? Por ejemplo, detectar vehículos y a su vez personas dentro de una sola imagen o un mismo video, ¿no? Ahí tenemos la imagen de ejemplo, que pues la inteligencia artificial procesa esta imagen y detecta dónde hay autos, dónde hay personas, en qué parte de la imagen hay otro tipo de objetos, como por ejemplo unas bicicletas que ahí ha podido encontrar. Eso es detección de objetos. Segmentación semántica pues es un modelo de Machine Learning más avanzado que el anterior, y aquí analiza píxel por píxel y determina a qué objetos pertenecen, ¿no? Entonces lo que hace es analizar estos píxeles y agruparlos bajo un término. Entonces así es como que añade una especie de máscara en donde identifica varios segmentos. De ahí viene el nombre, ¿no? De la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la ilustración, ¿no? Donde hay una máscara para un edificio, otra para césped, otra para vehículos, otra que identifica la pista, otra el cielo y así. Eso es segmentación semántica. También está el análisis de imágenes, que es pues obtener una información pero descriptiva de una imagen. No es tal cual la IA analiza la imagen y te ofrece un texto que está basado en la probabilidad más cercana a una descripción que concuerde con esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí está en la ilustración, ¿no? Una fotografía y procesada por una inteligencia artificial, la descripción que cumple con sus probabilidades y con lo que ha sido entrenado, pues acá indica que es un grupo de gente que está posando para una foto. Tal cual. Detección de rostros para análisis y reconocimiento, pues es relacionado también al análisis de objetos, pero esto está centrado en la clasificación de rostros humanos, ¿no? De reconocer individuos en base a sus características faciales distintivas. Estos reconocimientos pues normalmente van conectados a otros sistemas de información, ¿no? Entonces al analizar a una persona pueden obtener su nombre, información de correo, número, DNI y así. Hay países donde se usan sistemas de identificación de todas las personas que son pues nacionales o están registradas dentro del sistema de identificación de ese país. Reconocimiento óptico de caracteres. Esto es básicamente el análisis para detectar texto en imágenes, ¿no? Y esto ya existe. Creo que Google tiene alguna de sus herramientas que hace esto muy bien, que es tal cual de una imagen en la que hay un texto, analizarla y extraer ese texto. No es que extraes la imagen solamente, sino que generas tal cual un texto a partir de la imagen. Se usa mucho, por ejemplo, para traducir, ¿no? Hay sitios donde no necesariamente tienen una versión en inglés de sus señales, ¿no? Hay países que no suelen hacer eso y entonces pues representa un problema, ¿no? Entonces lo que haces con esta herramienta es que pues tomas una foto, la procesas, extrae el texto y automáticamente lo traduce al inglés o al idioma que tú quieras. Y luego está algo que es muy popular ahorita, que es el procesamiento del lenguaje natural, NLP en inglés, que es pues el área de la inteligencia artificial en el que se crea software capaz de entender y generar lenguaje escrito, ¿no? Es que está en mayor exposición, en mayor tendencia, debido a los modelos LLM como la tecnología GPT, ¿no? GPT tal cual es un modelo de inteligencia artificial que interpreta y genera texto. Ahora con GPT-4 agrupa otros modelos que también ya analizan imagen, pero en un principio su fuerte ha sido el reconocimiento y generación de texto. NPL permite crear software capaz de analizar e interpretar diversas fuentes de información, interpretar el lenguaje hablado y generar un resumen a partir de esta información, traducir frases escritas o habladas, interpretar comandos y determinar qué acción
ejecutar, ¿no? Interpretar comandos, puedes tú tal cual decirle, ¿no? A la IA, oye, abre tal programa, y pues ese comando, esta IA lo interpreta y ejecuta la acción necesaria para que ese programa se abra. Y en último de esta parte es el minado de información o el knowledge mining, que es referido a la extracción de información de largos volúmenes de data, que en muchos casos no es data estructurada, para crear fuentes de búsqueda. Esto se usa mucho con documentos. Por ejemplo, hay empresas que tienen cientos de documentos, normalmente son empresas multinacionales. Entonces necesitan y están alojados en diferentes servicios y en diferentes bases de datos y necesitan pues una manera rápida de acceder a esa información, y por eso pues que se toma de base esta información, se entrena un modelo y ese modelo es como un acceso rápido a estos documentos, ¿no? Incluso te puede dar un resumen del documento. Para eso se usa el minado de información. Ahora vamos a la parte de retos y riesgos, porque pues la inteligencia artificial no es perfecta. O su uso, por más refinado que esté, puede generar indirectamente retos o incluso riesgos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, uno de esos es la posibilidad de presentar sesgos o prejuicios, ¿no? Son sistemas de inteligencia artificiales que podrían no haber sido bien entrenados y, por ejemplo, que una IA te analice tu información para un sistema, para un acceso a un préstamo. ¿Y qué pasa si te discrimina por tu género o por tu origen étnico? No es que no puedas acceder al crédito porque no tienes la solvencia económica, sino que por alguna razón la IA está discriminando por tu género, que realmente no debería ser un diferenciador para este tipo de casos. Otro es el uso de inteligencia artificial autónomas que no contemplan la posibilidad de fallos, ¿no? Y ya se ha visto, ¿no? Son ocasiones donde estas IAs han fallado y han provocado muerte incluso o daños a personas. Y lo hemos visto mucho con estos sistemas de autos autónomos, donde por alguna razón la inteligencia artificial falla y aumenta la velocidad cuando no debe hacerlo, gira a un sitio cuando no debe hacerlo, o frena en una situación donde no debería hacerlo, y pues hay gente que termina lastimada o directamente pues fallece, ¿no? Y pues son sistemas que deberían revisarse con mucho más cautela. Y también está la seguridad de la data, ¿no? Entrenar a una inteligencia artificial, como ya les había comentado, pues requiere mucha data, mucha información. Y mucha de esa información puede considerarse confidencial. Por ejemplo, registros médicos, ¿no? ¿Qué tal si entrenamos una inteligencia artificial para, no sé, la detección de alguna enfermedad? Pero la data que le estamos pasando son registros médicos de pacientes, registros que deberían ser confidenciales. ¿Qué asegura que luego que este modelo ya ha sido generado, no se pueda acceder a esa información de esos registros médicos a través de esta IA? Eso es algo que debería tenerse en cuenta. También soluciones basadas en inteligencia artificial que no funcionen para todos, y es pues que pues tenemos, por ejemplo, un caso, ¿no? Tenemos una IA que nos sirve como un asistente de guía, ¿no? Le pasamos la información de un mapa, no sé, una imagen o algo así, y le pedimos que nos lleve a tal dirección, ¿no? La IA funciona, pero solo te puede comunicar las cosas en audio. No hay un texto en la pantalla, no hay un correo, no hay nada, ¿no? O una imagen descriptiva, solo te puede dar la información en audio. ¿Y qué tal si hay personas que tienen problemas auditivos? Entonces ahí tenemos un problema porque no está... Si bien la IA funciona, pues la solución como tal no puedes aplicarla a todo el mundo. Eso también hay que tenerlo con cierta cautela. También está el hecho de la confianza que el usuario puede tener en sistemas complejos, ¿no? Volviendo al tema médico, tenemos ya herramientas basadas en inteligencia artificial para análisis médico, ¿no? Que te toman la información y te dan un diagnóstico. ¿Qué tan precisos son esos sistemas? Pues se requiere un alto grado de transparencia de cómo es que funcionan, ¿no? Se tiene que tener la información de
qué es lo que sucede detrás y posiblemente un especialista humano que asegure la calidad de la información. No podemos dejar, por más que estas inteligencias tengan un alto nivel de exactitud o de una respuesta correcta, quizás en situaciones muy cuidadosas como temas de salud o temas médicos, sí debe haber un especialista humano siempre que supervise esos resultados. Y también está el tema de la fiabilidad de las decisiones hechas en base a inteligencia artificial, ¿no? Hoy, y va a empeorar esta situación, es que tenemos ya sistemas de inteligencia artificial que generan imágenes de lo que tú le digas, ¿no? Tenemos muchas imágenes falsas que se usan para noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si llega a ocurrir el caso en un juicio, por ejemplo, que se tiene una grabación con un rostro reconocido por inteligencia artificial? ¿Y qué tal si hay un error y la inteligencia artificial falla en este reconocimiento? ¿O qué tal si se ha generado imagen o video en base a inteligencia artificial y se use para incriminar a alguien que puede ser inocente? Son problemas que pensábamos que iban a pasar dentro de unos 10 años, pero están ocurriendo ahora. Y bueno, para esos retos y riesgos hay propuestas y algunos principios que se están generando para solventar, quizás no llegar a solucionar, pero sí un poco solventar muchas de estas situaciones, ¿no? Vamos a ver algunos. Está el principio de imparcialidad, que es pues buscar en lo más posible que las IAs no sean prejuiciosas. En inglés es el bias. Y todo esto debe detectarse y descartarse de los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Para que evitar, por ejemplo, que con el ejemplo del préstamo, ¿no?, que se discrimine a alguien de acceder a un préstamo por su género o por su origen étnico. El principio de confiabilidad y seguridad, que es justamente sistemas basados en IAs que deben ser sometidos a muchas pruebas antes de tener un despliegue en un escenario real. Volviendo al tema de la salud, pues esto es para no poner en riesgo la integridad o salud de ninguna persona, y lo ideal sería siempre contar con un especialista, en especial en sistemas de uso médico o de maquinaria compleja. El principio de seguridad y privacidad, que es pues el uso de información privada, en especial la que se usa en el entrenamiento de modelos, debe mantenerse en privado. Incluso después de que el modelo ha sido desplegado a producción, la data y acciones generadas por este modelo de inteligencia artificial también deben mantenerse segura y privada. Hace unos días sucedió de que algunos usuarios de ChatGPT afirmaron que podían ver el historial de prompts o de solicitudes de otros usuarios que no eran ellos. No podían acceder a la información de la cuenta del usuario, pero sí a su historial de búsqueda, ¿no? Y por un tiempo se bajó la plataforma, nadie podía usar ChatGPT, y parece que ya volvió y se había corregido ese error, pero ocurrió. Entonces ahí está el tema del principio de seguridad y privacidad. Parece que no se comprometió ninguna información relevante, pero hay que tener cuidado. El principio de inclusión, ¿no?, que son pues que los sistemas basados en IA deben ser beneficiosos para la sociedad, y por lo mismo no pueden o no deben buscar discriminar a personas por cosas como condiciones físicas, género, sexualidad, etnia y muchos otros factores. El principio de transparencia, que es que los usuarios deben ser conscientes del propósito de los sistemas de inteligencia artificial, o sea, deben saber para qué se está usando y incluso saber cómo funciona y también posibles limitaciones, ¿no? O sea, y esto es algo que está ocurriendo. Estamos usando inteligencia artificial para muchas cosas, pero debemos ser cautelosos. Debemos saber qué es lo que ocurre detrás, qué está ocurriendo con mi información. Incluso si alguien lo desea saber cómo funcionan estas inteligencias artificiales, por más que sea un tema técnico medianamente complejo, pues esa información debería estar ahí. Y por el contrario, estamos viendo de que cada vez más, por ejemplo en el caso de OpenAI,
se están volviendo más cerrados, ¿no? Lo que en un principio, de ahí el nombre OpenAI, de Sistema de Inteligencia Artificial Abierto, lo que en un principio era algo muy abierto con documentación muy completa sobre cómo funcionaban estos modelos, pues ya directamente en GPT-4 publicaron que no iban a dar esa información. ¿Por qué? Por un tema comercial, ¿no? Hay muchas otras empresas que están generando sus propios modelos, que están haciendo una posible competencia, y OpenAI quiere pues estar arriba de la competencia actual, y entonces pues ha decidido limitar la información sobre cómo funciona su modelo. El principio de responsabilidad, que es pues un poco a modo de resumen de varios de los principios y propuestas anteriores, que es pues que las soluciones basadas en inteligencia artificial implican un uso responsable por parte de sus usuarios, es decir, que se deben usar estas herramientas de manera ética y dentro de un marco legal claramente definido. En sencillo, no las uses para cometer delitos. ¿Y qué pasa? Hay un pequeño problema con esto, y es que esta evolución de los sistemas de inteligencia artificial está ocurriendo muy rápido. Literal, hace unos días no había día de la semana en que no saliera algo nuevo. Un modelo nuevo, un proceso nuevo, un servicio nuevo. Todos los días salía algo. Y los países y sus normativas van muy atrasadas a estas cosas. Y lo que va a pasar es que va a haber muchos problemas derivados del uso de inteligencia artificial, principalmente para temas de fraude, de robo de información, noticias falsas, que van a existir hasta antes de que se generen estos marcos legales. Eso es una situación que está ocurriendo y con la que vamos a tener que lidiar hasta que los países empiecen a generar los marcos legales necesarios para regular el uso de estos sistemas. Y muy bien, eso ha sido todo por esta ocasión. Al final, estos son los fundamentos de la inteligencia artificial, conceptos como qué es, cómo aprenden, escenarios de aplicación, riesgos y propuestas para solventar estos riesgos. Sin más que decir, los invito a que dejen su comentario en la caja de comentarios, le den un like si les gustó, compártanlo para que esto llegue a más gente. Yo soy Ricardo Díaz, muchas gracias de nuevo por ver este video. Un abrazo y nos vemos en la próxima.